Creo que yo no saludé hoy, así que bueno, buenas tardes, buenas noches a todos. Hola, Este, ¿qué tal? bien. Hola Ariel, buena suerte. Bueno, Lo de, gracias. lo de bien con esa tos te la debo, Y entonces. bueno, podría ser peor. Presión atmosférica y viento es el tema que voy a empezar ahora. Lo voy a dar cortito, es un tema bastante teórico. De hecho, cuando vayan a la guía teórico-práctica van a ver que los ejercicios que hay son más bien teóricos para responder conceptos. Y voy a tratar de verlo como el tema intermedio entre humedad y precipitación, porque es un fenómeno que está en el medio de ambas, y hay que explicarlo, pero no tiene mucho contenido práctico, o al menos no tiene contenido práctico en el sentido de resolución numérica. Vamos entonces, si me responde esto. Presión atmosférica, que ya algo les había adelantado en la primera clase cuando vimos atmósfera. La presión atmosférica es el peso de una columna de aire de 1 centímetro cuadrado de sección, medida desde el nivel del mar hasta el límite superior de la atmósfera. Medido a nivel del mar a 45 grados de latitud y a 0 grados. ¿Por qué estas tres condiciones? Porque es una forma de normalizar, sí, está bien, de normalizar la medida, ¿no? De decir una referencia a partir de ese valor, a esa altura, a esa latitud y a esa temperatura, uno puede decir si hay mayor o menor presión, o decir presión alta o presión baja. Pero el nivel de referencia se toma con esos parámetros. Y en esos parámetros el peso de una columna de aire de 1 centímetro de sección equivale al peso de una columna de agua, también de 1 centímetro de sección y de 10 metros de altura, o al peso de una columna de mercurio, siempre de 1 centímetro de sección y 76 centímetros o 766 milímetros de mercurio. Ahí ya tenemos equivalencias. Les recomiendo que lean de física, ustedes esto deberían saberlo, y si no lo saben y les interesa, lean la experiencia de Torricelli, en la cual se basa uno de los instrumentos que vamos a ver dentro de un ratito, que es el barómetro de Torricelli, y en el cual se deduce o se explica por qué equivale la presión atmosférica a 760 milímetros de mercurio, que fue la primera medida que se tomó de referencia. Otras equivalencias de ese peso de la columna de aire es que equivale a un bar, a una atmósfera de presión o a 1013 hectopascales, un poquito más de 1013, 1013,13. Ángel les mostró en una de las diapositivas que en algunos casos lo redondean a 1015, pero 1013 es más exacto. Y los que yo le decía, estos 1013 hectopascales, que es la unidad más común que van a encontrar hoy por hoy, equivale a todo lo que les dije antes, a la columna de agua, a la columna de mercurio, al peso de la columna de aire desde el nivel del mar hasta el tope de atmósfera. Valores de presión por encima de este valor se consideran presión alta, y valores por debajo se consideran presiones bajas. A nivel atmosférico, presiones bajas, no sé si anda Rafa por ahí, que seguramente tiene más experiencia, pero presiones bajas de hasta 800 y pico de hectopascales, 800 hectopascales, perdón, o 900 hectopascales pueden llegar a medirse en situaciones extremas. Y si no me equivoco, como presiones altas, arriba de los 1030 también. Ahora vamos a ver en qué condiciones se dan. Nosotros, o al menos yo nunca vi a nivel de nuestro país mayores a 980, perdón, menores a 980 y 1020, 1025. En esos rangos se maneja. Esto ya lo habíamos visto también. Eh, lo habíamos visto de forma numérica con una ecuación a la cual responde esta curva. Eh, la teoría de donde sale esa ecuación la encuentran en la ley de Laplace. También los que quieran leerlo debería estar en cualquier libro de física, incluso ustedes la ley de Laplace de la presión quizás la conozcan. Dice que a medida que la altura aumenta,
linealmente la presión disminuye geométricamente, y ya habíamos explicado por qué se producía eso en la clase de atmósfera. Les voy a mostrar en términos de variación de la presión atmosférica, así como Martín les mostró que la temperatura, por ejemplo, en un día tiene un mínimo, un máximo, también pasa lo mismo a lo largo del año. La presión también responde a ciertas variaciones tanto en el día como en el año. Para entender, yo ahora dentro de 2 segundos les voy a mostrar dos gráficos, que uno es el de la variación anual y otro es de la variación diaria. Para entender por qué uno es de una forma y otro de otra, tienen que entender que la temperatura modifica la presión por dos mecanismos. Uno controlando la densidad del aire. O sea, mayor temperatura, la densidad es menor. Si la densidad es menor, la presión también es menor. Y la otra es la presión, y también la temperatura controla o modifica la presión por la presión parcial del vapor del agua. A menor temperatura, mayor es la cantidad de agua que pasa perdón, mayor es la cantidad de vapor, o sea, de agua gaseosa que pasa a estado líquido. ¿Por qué? Porque llega a la temperatura de punto rocío. Por lo cual, de todo el envase que es la atmósfera y que tiene la presión sumada de todos los gases que la componen, al condensar, el vapor de agua se pierde esa presión que en el total ejerce la fracción vapor. Eso lo ven en la ley de los gases, ¿no? De que de la presión total la presión en un sistema conformado por diferentes gases es igual a la suma de las presiones parciales de cada gas. Si un gas se pierde, disminuye la presión total. Entonces tenemos que en la variación diaria tenemos dos máximos y dos mínimos. El mínimo, estos son horas y esto es en término medio. Siempre como término de referencia puede suceder que en un lugar pase a otros horarios, e incluso en días diferentes puede ocurrir a otros horarios, pero generalmente un mínimo se da durante la madrugada, el otro se da durante la tarde y los máximos se dan uno a media mañana y otro a la noche. Los dos primeros picos, o sea, el primer valle y el primer pico, son dependientes de la acción de la temperatura modificando la presión parcial de vapor de agua. Durante la madrugada, que es referencia de la hora 4, la temperatura es más baja, se supone que llegamos a la temperatura del punto rocío, entonces hay parte del vapor de agua que pasa de estado gaseoso a estado sólido, a estado líquido y se pierde presión parcial de vapor de agua. Por eso la presión del sistema total disminuye. A media mañana, referida acá como las 10 de la mañana, ese mecanismo se revierte, o sea, comienza a aumentar la temperatura y hay agua que estaba en estado líquido, el rocío, por ejemplo, que pasa a estado gaseoso por aumento de la temperatura. Entonces vuelve a aportar el vapor de agua, presión a ese sistema de varios gases que conforman una presión total. Y ahí encontramos el primer máximo. A partir de ahí la temperatura aumenta nuevamente. Nuevamente no, sigue aumentando porque estamos yendo hacia las horas de mayor calentamiento. Y ahí empieza a jugar la temperatura como modificador de la densidad del aire. Aumenta la temperatura, la densidad del aire se hace más baja, o sea, las moléculas que conforman las moléculas de los gases que conforman la atmósfera se separan entre sí y disminuye la densidad. Al disminuir la densidad, disminuye también la presión. Luego empieza a bajar la temperatura hacia la noche y sucede el mecanismo contrario. La temperatura disminuye, las partículas que conforman los gases de la atmósfera se vuelven a juntarse más, se hace más denso el aire y al hacerse más denso aumenta la presión. Tengan en cuenta que acá en este gráfico parece simétrico, pero la curva real de la variación diaria es más parecido a esto que les estoy dibujando ahora. ¿Qué quiere decir esto? Que el efecto de
de la temperatura sobre la presión parcial del vapor es menor que sobre la densidad. Es para que lo tengan en cuenta. O sea, esta amplitud es menor que esta amplitud. No es simétrica como está dibujado en esta curva teórica. Pasamos entonces a lo que es la variación anual. En la variación anual, prácticamente el efecto de la temperatura sobre la presión parcial de vapor de agua no tiene efecto significativo, por lo cual el mayor efecto de la temperatura lo ejerce sobre la densidad del aire. Entonces, a menor temperatura en julio, mayor es la presión; a mayor temperatura en enero o diciembre, menor es la presión. Como les decía, esto tiene... No hay mucho más secreto que esto, es la definición de lo que es la presión, las equivalencias de las unidades y las variaciones tanto diaria como anual. Tienen otras referencias, como por ejemplo lo que son las isobaras, que yo no lo puse acá, pero ustedes van a ir viendo que a medida que van viendo los diferentes fenómenos que vamos describiendo, van a encontrarse con diferentes curvas en un mapa o líneas que unen puntos de igual valor del fenómeno que estemos observando. Entonces, por ejemplo, una isoterma son curvas en un mapa que unen valores de igual valor de temperatura. En el caso de la presión, esas curvas o esas líneas, isolíneas se llaman, se denomina isobara. Son líneas que unen en un mapa puntos de igual valor de presión atmosférica. Y ahora vamos a ver, cuando veamos viento, por qué es importante saber acerca de la presión atmosférica. El viento es un desplazamiento de aire originado por la existencia de gradientes de presión en sentido horizontal. O sea, que el viento se genera es el desplazamiento de aire desde una zona de presión alta a otra de presión baja, por lo cual es importante conocer o saber de qué depende que la presión en un lugar sea alta y en otra baja, o en términos relativos que una zona tenga mayor presión que la otra, porque pueden ser que en dos zonas la presión en las dos zonas sea menor a 1013, por lo cual uno diría en las dos zonas es baja presión, pero en una zona es 1012 y en la otra es 980, entonces ahí tenemos diferencia de presión, por más que las dos sean presiones bajas, y esa diferencia de presión es la que establece el desplazamiento de aire originado entre esos dos puntos. Ahora vamos a ver bien definido lo que es un gradiente. Y acá subrayé lo que es gradiente de presión en sentido horizontal, porque el viento, por definición, es movimiento de masas de aire en sentido horizontal. ¿Hay movimientos de aire en sentido vertical? Sí, pero meteorológicamente no se lo considera estrictamente viento. Es un detalle, pero bueno, es para que lo sepan. Entonces ahora vamos a juntar todos los conceptos y vamos a ver cómo se genera el viento. Esto es importante que lo sepan describir, más que nada en alguna instancia de examen teórico, aunque también se les puede pedir que lo describan de forma escrita en un parcial. Suponemos la existencia de dos puntos, el punto 1 y punto 2. El punto 1, les pongo ahí una referencia al Sol para que entiendan que es un punto más caliente que el punto 2, que estaría nublado y tiene menor goce de radiación, por ejemplo. Vamos a ver en cada punto cómo sería la temperatura y la presión. En el punto 1, como hay mayor calentamiento porque hay mayor goce de radiación, por ejemplo, la temperatura es más alta. En el punto 2, la temperatura es más baja, hay menor goce de radiación. Y como les había comentado, si la temperatura es más alta, la densidad es más baja y la presión disminuye. Imagínense que si en este punto la densidad del aire es baja, un volumen determinado de aire es más liviano.
Imagínense un globo que se le pone aire caliente adentro. ¿Qué pasa? Ese globo se va para arriba. ¿Por qué? Porque el aire más caliente es menos denso. Entonces esa masa de aire, en vez de estar empujando hacia abajo, se va para arriba. Por eso la presión en este punto es menor. Lo contrario sucede en el punto 2. En el punto 2, la temperatura es más baja, la densidad del aire es mayor, entonces el aire desciende. Al descender el aire es ese globo presionando sobre el piso. Y eso es lo que genera que la presión sea mayor, por efecto de la temperatura, como les decía. Entonces, acá es donde nosotros vemos que entre el punto 1 y el punto 2 se establece un gradiente de presión. El gradiente de presión, acá simbolizado con el delta P, es igual a la presión en el punto 2 menos la presión en el punto 1 sobre la distancia. Esta es la definición de gradiente de presión. Si acá nosotros ponemos temperatura al punto 2 menos temperatura al punto 1, sería un gradiente de temperatura. La definición de gradiente, entonces, en términos generales, sería la variación de una variable, valga la redundancia, sobre la distancia, por ejemplo. Sobre un factor de variación, que sería en este caso la distancia. Entonces, en este caso pongo el punto 2 sobre el punto 1 porque la presión es mayor en el punto 2. Entonces, en este caso, que es viento, como dijimos que se genera entre el punto donde hay mayor presión y donde hay menor presión, a nosotros nos conviene establecer el delta P como la presión del punto 2 menos la presión del punto 1. Entonces se establece el gradiente de presión y se origina el viento entre el punto 2 y el punto 1. Ahora, eso es el viento, como yo le dije propiamente dicho, por definición, que es movimiento horizontal. Ahora, ¿qué sucede en esos puntos? Como ya les había dicho, la densidad del aire en este punto es menor, esa masa de aire asciende. Y en el punto 2 es menor, la masa de aire desciende. Entonces, en este punto de acá y en este punto de acá, va a suceder lo contrario de lo que sucede en superficie. O sea, en altura sucede lo contrario que lo que sucede en superficie. Yo le decía, acá hay una masa de aire, un globo caliente que se va para arriba, es una masa de aire que deja de hacer presión hacia abajo y presión hacia arriba. Imagínense que acá hay un techo, para abstraernos un poco, ¿no? Imagínense que acá hay un techo, el techo de una habitación, y el aire se va para arriba, el aire va a hacer presión sobre el techo. Entonces, en este punto vamos a tener presión alta. Permítame que borre, perdón, si no se confunden las cosas. Y en este punto donde el aire se va para abajo, sucede lo mismo que sucedía acá. Al irse para abajo, deja de hacer fuerza y la presión disminuye. Por lo cual, fíjense que el comportamiento de la presión en el mismo punto, pero en superficie o en altura, es completamente contrario. Si la presión es baja en superficie, en altura es alta. Y si la presión es alta en superficie, en altura es baja. Por lo cual, en altura se va a establecer un movimiento horizontal también de aire. O sea, se va a producir viento. Y en este caso, como ya habíamos dicho, que el viento se produce desde donde hay mayor presión a donde hay menor presión, en este caso el viento se va a generar entre el punto 1 y el punto 2. Y esto, cerrado así de esta forma, es lo que llamamos celda o célula convectiva. Ahora, lo que ustedes tienen que entender es que esto no es una celda a nivel de todo el planeta o de una región, aunque sea para no adelantarnos tanto, a nivel de una región o de un país, si se quiere. Esto no es una celda o célula aislada. Esta célula se conecta con otra vecina, pero siempre en este sentido. Si este punto es de baja presión, va a recibir aire, o sea, va a recibir viento. Y si el punto 2 es de alta presión,
va a emitir viento. Esa es la diferencia entre ciclón y anticiclón. Por favor, lean la parte teórica de todo esto, que ya les digo, bueno, hay un apunte y después también está en el libro de agrometeorología, perdón, de Murphy y Hurtado, también está explicado todos estos aspectos meteorológicos. ¿Qué es un ciclón? ¿Qué es un anticiclón? ¿Cómo giran? ¿Cómo es el sentido de movimiento de los vientos, tanto en el anticiclón como en el ciclón, en el hemisferio norte o en el hemisferio sur? Esas cosas son netamente teóricas, lo pueden leer ustedes, lo van a entender porque no es difícil y van a ver que cambia. Es el sentido de giro de los fluidos. Ariel, tengo una pregunta. Sí, decime. En altura, Sí. el único factor que actuaría sería la presión entonces, no la temperatura. Sí, en verdad uno es como siempre, siempre explicamos, uno separa los factores, ¿no? Temperatura, presión, uno actúa de una forma, uno actúa de otra. En verdad todo esto actúa de la misma forma. En altura la temperatura tiene menos que ver porque, como ustedes ya saben, la superficie de intercambio es el suelo, entonces donde más peso Claro, tiene la temperatura es en la superficie. Eh, está bien. O por sea eso que lo dividimos y lo separamos así para que sea más Ah, entendible, pero está bien, responde a eso más que nada. listo. Entonces yo le decía que siempre un lugar donde hay baja presión admite o recibe viento y un lugar donde hay alta presión emite viento. Por lo cual, si yo les digo que esta celda está conectada con una contigua, no es lógico que en la celda contigua tire viento hacia ese lado, no sería lógico. Bueno, y ahí en altura es lo mismo. El punto de bajo presión recibe viento y el punto de alta presión emite viento. Y esto también imagínenselo, acá en la pantalla obviamente es plana, pero imagínenselo como que es tridimensional. Digamos, en este punto, por ejemplo, hay aire que sube, hay aire que llega desde el oeste, si se quiere, aire que llega desde el este, pero también hay aire que, viendo la pantalla, como que se está metiendo en la pantalla. No sé si me explico. Imagínense esto como algo tridimensional. Y por ejemplo, acá en este punto, que baja el aire más frío y emite viento hacia el este y al oeste, también hay aire que está saliendo de la pantalla. Son todas celdas conectadas entre sí y de forma tridimensional. Y también imagínense que todas las celdas no son del mismo tamaño. Depende mucho por ejemplo, de la presión atmosférica que tenga el punto. Por ejemplo, si acá hay un punto 3, depende a qué distancia esté este punto 3 de este punto 2 y, o sea, depende del gradiente que se establece entre estos dos. Si es mayor o menor que el que se establece con el 1. Pero eso es netamente meteorológico y no vale la pena meterse en este momento. Les pido y les recuerdo por favor que traten de ver eso que les decía, que es un ciclón, que es un anticiclón, el sentido de giro del aire en cada uno de esos lugares, hemisferio norte, hemisferio sur, y esa parte de la teoría. Yo me voy a sentar. ¿Sí? Ariel, Sí, no, solamente un comentario, sí, quizás ya sí. está bien claro desde el principio de la materia, pero la atmósfera en realidad se está comportando como un motor, digamos, ¿no? Es Ujú. decir, con intercambios en todos sus componentes de una zona a otra buscando un equilibrio. Ese equilibrio no lo logra nunca, por eso que es como una máquina térmica que está siempre en movimiento, buscando un equilibrio y ayudando justamente a que no haya lugares donde se produce un calentamiento extremo muy grande o un enfriamiento extremo, en el otro sentido, obviamente, muy grande también. Es decir, el viento es, en definitiva, el intercambio de energía en distintos puntos del planeta buscando ese equilibrio, como también lo busca el propio océano, ¿no? Pero bueno, Claro. nosotros estamos más influenciados rápidamente por lo atmosférico. Los actuales modelos de circulación global para el pronóstico obviamente toman en cuenta la búsqueda del equilibrio en todos los sentidos de la atmósfera, que es increíblemente compleja. Es Sí. decir, que como vos decís,
hay cosas que hay que dejarla para los meteorólogos, que es su especialidad. A Sí, nosotros nos interesa hasta aquel punto que nos puede ser útil conocerlo, ¿no es cierto? Pero básicamente es eso, estar buscando siempre un equilibrio que en realidad no lo va a lograr nunca, por suerte, porque si llega a claro, quedar estable la atmósfera es que algo anda muy mal. claro. Bien, gracias, Rafa. Vamos a llevar este modelo que yo les comentaba que en la pantalla se ve plano, teniendo en cuenta que también hay entradas y salidas de la pantalla si se quiere. Si lo llevamos a un término ya más real y más ubicado en el planeta, permítame un segundito, volví. El punto, en el gráfico anterior, el punto 1, que era un punto caliente, en el planeta es fácilmente localizable en el Ecuador, ¿no? Bueno, el Ecuador en verdad está más abajo, pero entiendan que es en el centro del planeta. eh, Sería el punto más caliente, es donde el goce de radiación es mayor en término medio durante todo el año. Y, y en los polos serían los puntos más fríos. Eso ustedes ya lo saben, incluso antes de haber cursado esta materia. Entonces, entre el punto caliente del Ecuador y los puntos fríos de los polos, acá ya hago referencia a centros de alta presión. Esto es, la A es de alta presión, menor temperatura, mayor presión, y la B es de baja presión, mayor temperatura, menor presión o presión baja. Sería lógico pensar que tenemos la formación de dos celdas, ¿no?, convectivas, que acá con estas flechas amarillas les intento mostrar cómo es la circulación del aire a nivel de superficie, ¿no? Habíamos dicho que siempre la circulación del aire va entre un centro de alta presión y de baja presión, por lo cual en superficie se movería en este sentido y la celda obviamente cerraría en este sentido. Este sería el sentido de circulación disculpen la desprolijidad del trazo a mano alzada, pero eso sería una célula convectiva por hemisferio. Como ustedes saben, o mejor dicho, este modelo, que es un modelo muy simplificado, corresponde eh, a un planeta que, primero, que no tendría un eje de rotación inclinado, que sería homogéneo en cuanto a superficie, o sea, no tendría diferente rugosidad entre mares y océano, por ejemplo. Y también un planeta que no rota. Sería algo una esfera, por decirlo de una forma teórica, que en verdad no existe. Cuando empezamos a poner en juego todos esos factores, como ser la inclinación del eje, la rugosidad, la rotación, etc., empiezan a aparecer fuerzas, producto de la rotación, de la rugosidad, que acá entre paréntesis le puse que cómo se llaman esas fuerzas, fuerzas de Coriolis, geostrófica y de rozamiento, que hace que pasemos del modelo hipotético de una célula por hemisferio, que sería este modelo que les estoy mostrando, a un modelo real de 3 células convectivas por hemisferio. Y nos encontramos con lo que realmente sucede, que es esto. Fíjense que estos rulos de acá intentan describir lo que son las celdas convectivas y podemos numerar muy visiblemente una celda, dos celdas y tres celdas en el hemisferio norte y lo mismo hacia el hemisferio sur, con su sentido de rotación tanto en superficie como en altura. Y bueno, lo que tenemos realmente, pasamos de esto que es un modelo teórico y muy simplificado al modelo real, que es el modelo de 3 celdas por hemisferio. Fíjense que tenemos una zona de baja presión, por eso acá está graficado que el aire sube y eso está ubicado en el Ecuador. Y en los polos tenemos el aire frío que baja. Pero tenemos también esas situaciones intermedias a las latitudes 60 y menos 60 aproximadamente,
y de más 30 y menos 30 también aproximadamente. Este efecto de generar tres celdas tiene mucho que ver con el rozamiento y la rotación de la Tierra. O sea, no tenemos una sola celda. Y eso genera los diferentes vientos, que por ejemplo entre los 0 y los más 30 o menos 30, los vientos predominantes en término medio van desde el este hacia el oeste, y desde los 30 a los 60 esa dirección de los vientos cambia, va del oeste hacia el este. Y fíjense en este gráfico que es bastante didáctico, en las zonas en donde el aire sube, que serían los 30, perdón, los más y menos 60, y los C muestra como nubosidad. ¿A qué se debe que muestre una nubosidad? Bueno, son las zonas del planeta en donde se genera mayor inestabilidad o mayor precipitación o al menos nubosidad. ¿Por qué? Porque al ascender ese aire caliente, perdón, se enfría. A medida que aumenta la altura, disminuye la temperatura, se enfría hasta que llega a encontrar la temperatura del punto de rocío. Cuando llega a encontrar la temperatura del punto de rocío, se forma la condensación, la formación de nube y eventualmente las lluvias. Por eso en este gráfico se ve, además de la información de las celdas, está esa nubosidad dibujada, que es bastante didáctico del por qué. Entonces, bueno, hasta acá hablamos netamente de lo que es, fenómenos meteorológicos, ¿no? Qué es la presión, cómo depende, qué es la presión, qué es el viento, cómo depende el viento de la presión, en qué sentido se mueve. Llegamos a este modelo de las celdas, de las tres celdas por hemisferio, y en términos de planos, o sea, de un planeta en un planiferio, pasamos de esa esfera en tres dimensiones al plano, y la distribución de los centros de alta y baja presión en todo el planeta. Fíjense, la B larga está identificando las zonas de baja presión y la A de alta presión. Fíjense que esta B, o sea, esta línea continua prácticamente de baja presión, es ni más ni menos que el ecuador, lo que en el gráfico anterior se mostraba en los 0 grados. Y los centros de baja presión acá en el norte, que están aislados, y en el hemisferio sur, que están también en forma continua o de cinturón, son esas zonas que yo le decía, donde el aire asciende, o sea, son centros de baja presión en las latitudes de más y menos 60 grados. Y los centros de alta presión lo tenemos en los 0 grados, en los 90, más y menos 90, y en los 30, más menos 30. Y está y acá mostrar la ubicación, de nuevo, en término medio, de cómo se ubican los centros de alta y baja presión en los diferentes puntos del planeta. Y los vientos también, que antes veíamos estos vientos que acá dicen los vientos del este o los vientos del oeste. En esta diapositiva se ven acá, estos son los alisios, que soplan del este hacia el oeste. En verdad soplan del sureste al noroeste, si se quiere. Y los vientos del oeste, que son estos de acá y estos de acá. Y la forma de distribución, por ejemplo, hay una diferencia. Fíjense que en el hemisferio norte los centros de baja presión están más localizados y en el hemisferio sur son más de forma continua. Bueno, eso tiene que ver con que en el hemisferio sur, la latitud de los 60 grados o de los menos 60 grados, al haber más cantidad de agua, el calor específico, el gran calor específico del agua hace que la situación sea menos variable a lo largo del año. Entonces se establece un cinturón de baja presión más continuo. En cambio, en el hemisferio norte, al ser más terrestre, porque hay mayor proporción de tierra que de agua, los centros de baja presión se establecen más sobre los continentes. Hay menos agua que atempere todo el sistema. Esto es lo que conocemos como circulación general de la atmósfera. La circulación general de la atmósfera hace referencia a la distribución en término medio de los centros de alta y baja presión. Esto se lo mostramos porque cuando veamos clima argentino vamos a ver
vamos a hablar un poco más particularmente de este centro de alta presión de acá. Este de acá le vamos a poner nombre y los centros de baja presión de la parte sur. Antes de entrar en la parte instrumental, como yo les decía, hasta acá es un tema muy meteorológico. Presión atmosférica prácticamente, no sé si Martín tiene alguna aplicación zootécnica, creo que hay, pero básicamente en la parte de viento lo vamos a ver en la influencia sobre la producción como una adversidad, como vientos que hacen un efecto negativo sobre las plantas, ya sea por daño mecánico, por dispersión de esporas de determinadas enfermedades. En los animales van a ver con Martín la parte de lo que genera la conjuntivitis cuando el viento tiene determinada característica. El viento como factor desecante, o sea, como promotor de una sequía, por ejemplo. Eh, eh, lo vamos a ver más por ese lado. Hasta acá es netamente lo que les mostré en meteorológico. Vamos a ver el aspecto más agrícola quizá cuando veamos más adelante, casi al final del cuatrimestre, el viento como adversidad. Obviamente también tiene efectos benéficos como ser la distribución de polen para la polinización. Vamos entonces a lo que es instrumental y vamos a ver, permítanme un segundito. Yo te iba a agregar eso, Ariel, la polinización anemófila y la distribución de semillas por ahí en pasturas también es importante para la gente de zootecnia, viste, de algunas especies que son anemófilas. Bien, sí, sí. O sea, algunos factores tiene, bueno, importantes también el viento, ¿no? No Sí, toda sí, velocidad, pero más a nivel. es cierto que son mayores los daños que nos provoca que por ahí los beneficios que uno puede llegar a observar en principio. Sí, sí, a nivel también micrometeorológico, si se quiere, en lo que es el ambiente cercano a la hoja, el viento hace que se remueva la capa límite y se genere, o sea, magnifica el intercambio gaseoso. El intercambio gaseoso siempre genera transpiración y mayor crecimiento, siempre y cuando haya disponibilidad de agua. Pero eso es muy, muy fisiológico, vamos a ver algo más en la parte de bioclimatología también. En lo que es instrumental vamos a ver primero cómo se mide la presión. En el caso de los instrumentos, como le decíamos creo que de primera clase, lo que es grafo, que son instrumentos que miden y grafican, tenemos al barógrafo, el barógrafo aneroide. Recuerden que siempre lo que es instrumentos que grafican es básicamente, a menos los analógicos, un tambor con una faja. En la faja tenemos la escala de la variable que midamos y ese tambor tiene un giro, que puede ser un giro diario o un giro semanal, sobre el cual se grafica la variable. La variable se grafica con una pluma que toma el movimiento por un sistema de palancas del elemento sensible. El elemento sensible en este caso es la cápsula aneroide. Fíjense que lo que está acá, permítanme ir a la pluma, esta pila que acá se ve un poquito media mal la fotografía, es esta pila de acá, y cada una de esos platos es lo que sería la cápsula aneroide. La cápsula aneroide es una cápsula que en el interior está al vacío, hay vacío en su interior, eso quiero decir, por lo cual cuando hay mayor presión, esta cápsula se hace más fina. ¿Por qué? Porque tenemos presión que aplasta. Cuando hay menor presión, esta cápsula se hace más gruesa. Imagínense que esos movimientos son casi, yo creo que al ojo humano es imperceptible. Por eso se apilan varias cápsulas para que se multiplique ese movimiento. Ese movimiento imperceptible de contracción o de dilatación de acuerdo a la presión es la que se transfiere a través de un sistema de palanca a la pluma y grafica la variación de presión en la faja del barógrafo anaeroide. Te agrego un mínimo detalle, Ariel. Sí, sí, sí. La cápsula aneroide, si bien es cierto lo que vos decís que tiene vacío en su interior, está compensada por su fabricación en una chapa de acero o por un resorte interno que hace que cada cápsula esté calibrada a una atmósfera.
¿Te das Ajá, cuenta? sí, A 1013.3 milibares, que es la presión normal en superficie. bien, Entonces, como vos la tenés calibrada con un resorte a esa presión, cuando vos la sometés a una presión mayor, tiende a aplastarse. Y cuando la sometés a una presión menor, tiende a expandirse. Por eso registra las variaciones cuando es apilada así en serie. bien. Listo, gracias Ángel. ¿Por qué? Detalle de la ubicación. Acá en esta foto se aprecia que está en un estante, ¿no? Esto está, creo que en la primera clase les había mostrado eh, Martín, un observatorio en donde tenemos los diferentes instrumentos distribuidos en el lugar y hay un recinto, una habitación o la oficina del observador en la cual se ubican algunos instrumentos. Este es el caso de lo que es los medidores de presión, generalmente se ubican en el interior de esa oficina. No tiene mayor importancia llevarlo a la intemperie, entonces eh, si la habitación no está cerrada herméticamente, la presión del exterior es igual a la del interior. Y también en ese lugar tenemos el barómetro de Fortin. Este barómetro es el que es el que se basa en el principio de Torricelli que yo les contaba que ustedes deberían haber visto en física, y si no lo vieron, bueno, vuelvan a leerlo, que es interesante. Básicamente lo que hay adentro de esta columna, o sea, en esta parte de acá abajo hay una bolsa con mercurio. Mercurio que a temperatura ambiente es líquido. A mayor presión, el mercurio ubicado en ese recipiente, en esa bolsa, sube por una columna, como si fuera un termómetro, pero bueno, sube por acción de la presión en este caso. Y cuando la presión disminuye, la columna de mercurio también baja. En algún lugar en un tramo de este tubo, que es donde se ubica ese conducto por donde sube y baja el mercurio, hay una caladura con un vidrio, o sea que es como una ventanita en donde a mí me permite ver en qué nivel está el mercurio, y contrastado con una escala de presión me permite decir o leer qué presión hace en el momento de la lectura. Fíjense que tiene acá, dice centígrado, o sea, esta escala es de termómetro. ¿Por qué? Yo les había dicho al principio de la clase que la presión normal está definida para el nivel del mar, 45 grados de latitud y 0 grados. Si yo no estoy en esas condiciones, supónganse que estoy a 300 metros de altura, con 20 grados centígrados y a 30 grados de latitud sur, tengo que hacer las correcciones para normalizar la presión y así poder comparar la presión en diferentes puntos. Es una forma de normalizar, como así, como el abrigo meteorológico está para normalizar la medición de la temperatura. En este caso también tengo que hacer correcciones para normalizar la medida de la presión. Y bueno, entonces para eso está este termómetro de acá, para corregir el valor leído de presión por el efecto de la temperatura que haga en el lugar. Esto, como es barómetro, no grafica nada, es una lectura instantánea en un momento. Como ya saben lo que es grafo, me permite ver una variación a lo largo de un periodo de tiempo, de un periodo. Lo que es instrumental de viento, tenemos anemómetro y veleta como los dos instrumentos más significativos de lo que es, o prácticamente los dos instrumentos que nos permiten cuantificar la variable del viento. El anemómetro lo que hace es medir la velocidad del viento, y la veleta la dirección del viento. Acá le puse la veleta esta, que es muy artesanal y antigua si se quiere, porque es quizás la imagen más común que uno puede tener de lo que es una veleta, o quizás alguien vio esto, no sabe que se llama veleta, me imagino que sí sabe que es para medir o para definir el rumbo del viento. El anemómetro de cazoletas no es ni más ni menos que, las cazoletas son estas copas que están viendo ustedes que giran. Cuando el viento incide sobre la copa, genera este movimiento. Este movimiento se transmite a través de un eje a lo que sería un cuenta kilómetros. Entonces,
lo que yo estoy contando entre un momento, entre la medición, por ejemplo, de la mañana y la medición de la tarde, Martín les había comentado las rutinas de observación, supónganse que van a las 9 de la mañana y miden que el cuenta kilómetros dice 100 kilómetros, para hacer un número redondo y que sea entendible. Van a las 3 de la tarde, o sea que ya pasaron 6 horas, y el cuenta kilómetro dice 130. Entonces, para saber cuál fue la velocidad promedio en esas 6 horas, hay que hacer los 30 kilómetros, que varió el cuenta kilómetro, dividido las 6 horas. Y ahí tienen la velocidad promedio en kilómetros por hora. Como esto no grafica, ustedes no saben si los 30 kilómetros el viento lo recorrió en la primera hora de esas 6 o fue realmente una velocidad constante y pareja durante esas 6 horas. Para eso están los instrumentos que grafican. Hay también anemógrafos que grafican cómo varía la velocidad del viento en un lapso de tiempo. Pero bueno, básicamente lo que ustedes van a ver es la velocidad del viento en kilómetros por hora. Y la veleta lo que hace es, cuando el viento incide sobre el timón, que sería esto, timón o la cola del anemómetro, orienta la punta de la veleta hacia el punto cardinal de donde viene el viento. Y esto es importante que lo sepan porque es un parámetro que ustedes van a leer, por ejemplo, una estadística o como cultura general. Hoy justamente Rafa contaba que escuchó una periodista en la tele que decía un valor de dirección de viento y le dijo a la audiencia que era el viento, o sea, el punto cardinal hacia donde va el viento, y no es así. La veleta indica el punto cardinal desde donde viene el viento, por una cuestión mecánica de que incide de esa forma en el timón y orienta la punta hacia donde viene el viento, y aparte porque en términos meteorológicos a mí me interesa saber las condiciones las condiciones que trae el viento, qué temperatura y qué humedad, por ejemplo, porque eso me va a definir en gran parte el tipo de fenómeno meteorológico que va a ocurrir en ese lugar. Contrariamente a lo que dice la película, importa meteorológicamente hablando lo que el viento trae, no lo que el viento se llevó. Exacto, no lo que el viento se llevó. Está. Fíjense acá, si no veo mal, la punta, sí, la punta de la veleta está más o menos entre la N y la E. O sea que supóngase que está en el medio de entre la N y la E, quiere decir que el viento en esta imagen está viniendo desde el noreste. Tenemos el oeste y el sur, y bueno, tenemos los diferentes puntos cardinales, hay rosa de viento de mayor cantidad de puntos de referencia, por lo cual la medición podría ser más exacta. Pero bueno, básicamente los instrumentos más comunes para medir dirección y velocidad de viento son estos dos, anemómetro y veleta. ¿Dónde se ubican? Obviamente en el exterior, no tendría sentido ubicarlo dentro de la oficina del observador, y se ubica en lo que se llama torre anemométrica, que tiene 10 metros de altura, y fíjense, acá tenemos el anemómetro y acá tenemos, por ahora les voy a decir que esto es una veleta. Fíjense que tienen los puntos cardinales, el timón y la punta. Sepan que también se miden los parámetros de viento a 2 metros por una cuestión de practicidad. Imagínense que en esta torre de 10 metros tiene escaleras. La persona, para ver el cuenta kilómetro que está en la base del anemómetro, tiene que subir 3 veces por día a la torre. No es muy práctico. Entonces se puede medir, y de hecho se mide a otra altura, como ser los 2 metros, y se transforman esos valores de los 2 metros a los 10 metros a través de ecuaciones. ¿Y por qué se transforman? Porque la normativa o lo normal, lo normalizado es medir a 10 metros. Obviamente tienen que saber que un valor es medido y el otro valor es estimado, porque se estima a través de ecuaciones. Y ahora les muestro más en detalle lo que yo les decía que es esto, que era una veleta, que en verdad se llama anemoveleta. Esto, bueno, lo que le decía anemómetro de cazoleta, y esto que es una anemoveleta de Beaufort. ¿Por qué es anemoveleta? Porque la parte veleta es, de la palabra, la parte veleta es fácil de distinguir, porque tiene el timón, tiene la punta, va a indicar de dónde viene el viento. Y la parte anemo está indicada por esta chapa. Ahora les voy a mostrar un video. Lo que yo quiero es que vean cómo se conforma el instrumento. El instrumento se conforma
está el eje de lo que es la veleta, acá estaría el timón y acá la punta. Y fíjense que acá tiene como un cuarto de círculo, que si ustedes lo ven plano, sería algo así. Un cuarto de círculo con varillas. Fíjense que están estas varillas acá. Y la chapa esta está perpendicular a, no sé si llegan a ver que la caladura de esta chapa se inserta en ese cuarto de círculo de hierro. Y de acuerdo a cómo sea la intensidad del viento, esa chapa que está perpendicular a ese cuarto de círculo va a estar a mayor viento más inclinado hacia acá y a menor viento más vertical. Más vertical, menor viento, más horizontal, mayor cantidad de viento. Y ahora les voy a mostrar el video, si es que funciona, de cómo, fíjense, ven, mayor viento, la chapa esa con la caladura se va más arriba. Ven, ahí está de frente. Cuando disminuye un poco la velocidad del viento, se va más vertical. Entonces uno observando desde abajo, aproximadamente en qué punto de esa escala, supónganse que uno desde abajo ve que está más o menos por acá la chapa en término medio, porque va y viene, pero más o menos puedo decir que esa chapa se encuentra más o menos en esta posición, sería la posición media. Entonces uno va a una escala que está preparada para este tipo de instrumento y a través de una observación desde un punto lejano, pues estás a 10 metros, no te hace falta subir, podés más o menos estimar en esa escala Beaufort la velocidad del viento. Si la chapa esa está en el primer palito, vamos a llamarle, es Beaufort 3, brisa débil, y te dice alguna explicación o te muestra cómo es el ambiente también, como para que vos tengas más herramientas para definir en qué punto de la escala está. Tenés la herramienta de la posición de la chapa en la escala, pero también si mirás alrededor y ves se agitan las hojas y ondulan las banderas, bueno, es una brisa débil. Y así tenés mayor intensidad. Imagínense que cuando la chapa esa está totalmente horizontal, estaríamos, por ejemplo, en esta parte de la escala, y bueno, de acuerdo a lo que veas, tenemos si es Beaufort 10, Beaufort 11 o Beaufort 12. Si tenés árboles arrancados es 10. Si hay destrucción abundante, no sé, se tira una casa, ya tenemos Beaufort 12. Es una observación basada en una escala, no deja de ser una observación subjetiva porque depende también del ojo y el entrenamiento del observador, pero que sirve para tener una referencia de un instrumento que está a 10 metros de altura. Caracterización de la presión. Entonces ya vimos el fenómeno de presión, el fenómeno de viento, los instrumentos, y ahora vamos a ver cómo se caracteriza. Para no extendernos mucho en esto, vamos a hacer lo mismo que hacemos siempre. La presión es un fenómeno continuo o discontinuo. Hay momentos en donde no tenemos presión y no, como yo les decía, más o menos van entre los de acá, por ejemplo, un valor que yo les tenga referencia, 980, 1020, 1030. Podemos tener más o menos presión, pero valor de presión tenemos todo el tiempo. Entonces es un valor continuo, es una variable continua. Al ser una variable continua, podríamos decir que se caracteriza exactamente igual que la temperatura, con otros valores, obviamente. Fíjense que estamos hablando, según la escala de hectopascales, valores de 1000. Nosotros valores de 1000 grados centígrados para temperatura no tenemos. Pero la forma de operar matemáticamente o estadísticamente, la variable es la misma que para temperatura porque es una variable continua. Entonces tenemos valores máximos medios, valores mínimos medios. Fíjense que tenemos una presión a nivel de la estación y también tenemos una presión a nivel del mar. Entre esto y esto, ¿qué hay? Entre esto y esto está la corrección por temperatura, por altura y por latitud. Ni más ni menos que eso. Entonces tenemos para cada mes valores medios, máximos, mínimos, para cada año.
no me voy a extender mucho más con esto porque les repito, se caracteriza igual que lo que es temperatura. No sé si Ángel o Rafa tienen referencia de algún índice de presión particular, me parece que no. No recuerdo ninguno, Ariel. Bien, avanzamos entonces. Con el viento ya cambia. Si bien es un fenómeno que uno podría decir que es discontinuo porque hay momentos en los que no tenemos viento, el valor de viento en calma es un valor en sí mismo. Entonces, es una variable un poco particular para caracterizar principalmente lo que es la dirección del viento. Lo que es velocidad del viento, sí, tenemos, como dije antes, la velocidad del viento es la distancia, la podemos ver en metros, kilómetros, nudos. Nosotros acá en Argentina usamos kilómetros de recorrido por el viento en un intervalo de tiempo que puede ser hora, minuto, segundo. Nosotros usamos kilómetro por hora. Calculo que los ingleses por el sistema de medición usarán nudos, pero no desconozco en verdad, no lo estoy suponiendo. Y el valor expresado es un promedio. Como yo les decía, en el ejemplo que les daba cuando les mostré el anemómetro, había recorrido 30 kilómetros en 6 horas, por lo cual podía sacar el valor de kilómetro por hora, que serían 5 kilómetros por hora. En verdad pudo haber pasado que los 5 kilómetros los recorrió en la primera hora y al promediarlo con los 0 kilómetros que recorrió en las 5 horas posteriores me dio esos 5 kilómetros por hora. Pero no lo sé si no lo tengo graficado. Por eso digo, es un promedio y estaría promediando valores de velocidad del viento 0. Acá hay un dato, si se quieren, de cultura general. La ráfaga del viento se denomina ráfaga al viento de gran intensidad que dura poco tiempo y que aparece en forma repentina. La caracterización del viento como ráfaga de viento se usa mucho en lo que es estudios de erosión del suelo, por ejemplo, debido al viento, pero no lo puse como definición nada más. Lo importante acá es que la velocidad del viento es un valor promedio de los kilómetros o de la distancia recorrido en un intervalo de tiempo. Con la dirección es donde nos metemos en una caracterización un poquito más particular por la naturaleza del fenómeno. Como les decía, la dirección del viento es el cuadrante, o sea, punto cardinal, desde donde proviene el viento. Y el valor expresado corresponde al valor modal, que es el cuadrante más frecuente. Valor modal o moda. A modo de repaso, la moda era el valor que tiene mayor frecuencia absoluta, a diferencia de la mediana, que era el valor que ocupa el valor central de todos los datos cuando están acomodados de menor a mayor o de mayor a menor, y la media, que es el valor sería el promedio, ¿no? En este caso no usamos ni la mediana ni la media, como acá usamos sí la media. Para la dirección usamos la moda, que como les repito es el valor más frecuente. Entonces fíjense en este gráfico, cada una de estas líneas, círculos, son observaciones por mil. Se pone por mil para expresar un valor más entendible, más entero. Y acá cada una de las barras está expresada en términos relativos con las otras. La cantidad de observaciones cada mil, que se registraron en cada cuadrante. Fíjense, norte, sur, este y oeste. Entonces, en esta localidad, con este tipo de gráfico que surge del análisis estadístico del valor modal de las observaciones, es fácil distinguir que el valor más frecuente en esta localidad tiene un rumbo prácticamente o sea, en esa localidad, que no sé cuál es, tampoco importa para el ejemplo, el valor de rumbo de viento más frecuente es el este. Con menor frecuencia es el sur. Fíjense que tiene unas barras bastante chicas, o sea, menos de
de 1000 observaciones. Y en términos más, digamos, con frecuencia media, si se quiere, tenemos componente nor-noreste o nor-noroeste. Pero es fácil distinguir que en esta localidad el valor modar o el cuadrante más frecuente del cual proviene el viento es el este. No es justamente el este, pero prácticamente es el este. Después tienen, como yo le decía, esto sería una rosa de los vientos de 4 rumbos, tienen de 8 rumbos y ponemos un rumbo más acá, otro acá y otro acá, que sería en este caso el noreste. Acá sería el noroeste, el suroeste y el sureste. Y hay rosa de viento de hasta 16 rumbos en donde tenemos una pizza de más porciones, si se quiere. Disculpen que hable de pizza a esta hora, pero bueno. Creo que es más entendible. Y lo que vamos a ver en estadísticas climáticas que ustedes pueden encontrar, bueno, en respecto a velocidad del viento, que como yo les decía, lo consideramos un fenómeno continuo, porque al cero lo consideramos como valor de dirección de velocidad de viento, tenemos lo mismo que por ejemplo, en presión o temperatura. Un valor de intensidad media, un valor medio, un valor máximo medio, un mínimo medio. Acá tiene otra información, esta estadística, vamos a ver el año en el que ocurrió el máximo valor observado. La cantidad de años considerada, pero eso son información adicional. Y lo que me interesa que vean en el caso del viento, porque como ya vimos es un poco más particular, fíjense, tenemos el rumbo, norte, noreste, este, sureste, sur, suroeste. La W es porque la nomenclatura toma la palabra en inglés, west, que significa oeste. Y fíjense que también tenemos la cantidad de observaciones en la cual había calma. ¿Y esto cómo se hace? Ustedes pueden ver una veleta que está dirigiéndose, que indica que el viento viene del norte, pero si el anemómetro no está girando, en verdad no está viniendo del norte. Quedó la veleta clavada en el último lugar del último rumbo de donde se observó el viento. Pero en verdad se tiene que anotar como calma ese momento. O sea, la dirección del viento se registra mirando la veleta, pero también el anemómetro, porque puede pasar que no haya viento en ese momento, entonces la dirección, entre comillas, no es una dirección, pero es una condición que es calma. Entonces ustedes tienen para cada año, fíjense que dice frecuencia de dirección en escala de 1000. O sea, de 1000 observaciones, en enero hubo 114 observaciones que fueron desde el norte, 100 que fueron desde el noreste, 203 desde el este y así sucesivamente. 50 observaciones de 1000 fueron calma. Y así sucesivamente para cada mes. Y bueno, acá también está metiendo en esta misma tabla la velocidad media. Es como que acá esta tabla es la más completa porque mete la frecuencia de cada rumbo y la velocidad media con la que vino en esas 114 observaciones. En promedio la velocidad del viento fue de 14,5 km por hora. Y después tenemos el índice anual, que es un promedio de, por ejemplo, la frecuencia de viento norte a nivel anual es 87 observaciones cada 1000. Y así sucesivamente para cada rumbo y para cada velocidad en el sentido del valor anual. Lo importante de esto, de lo que es velocidad y dirección del viento, ustedes se van a encontrar probablemente en la vida profesional con la necesidad de ubicar en un lugar donde hay daños por viento una cortina forestal. Entonces, bueno, van a tener que decidir en qué cuadrante pongo la cortina forestal. Puede ser que haya una dirección, un rumbo de viento, un viento norte, que es muy frecuente. Hay muchos días con viento norte, pero que la velocidad media no es muy elevada. Entonces tenemos un viento que es muy frecuente, pero que no me causa daño. Entonces, yo en verdad lo que me va a convenir es buscar cuál es la frecuencia
eh, perdón, cuál es el rumbo del viento que me provoca mayor cantidad de daño. Entonces, ese sería un parámetro como para decidir la ubicación de una cortina forestal en un lote para proteger un cultivo, para proteger un invernáculo o bueno, la estructura que ustedes necesiten proteger. Después, cuando veamos adversidades, viento como adversidad, lo vamos a ver más puntualmente, un criterio. No sé, Ángel, y si querés agregar algo más de viento, creo que si no, hasta acá terminamos y arrancaríamos con precipitación, que es lo más jugoso de esta clase. Sí, sí, ya está lo más importante. Si queda duda, que lean, Ariel, y nos Bien, pregunten. sí, 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 arrancamos un sí. poco con los conceptos de precipitación. En realidad hay que dar condensación previo a precipitación, Ariel. ¿Y eso que, cómo? ¿Quién lo daba? Y si querés lo doy yo, producto de la condensación, hacer alguna mención. Yo llegué a dar hasta ¿cómo que se llama? Hasta humedad del aire. Pero habría que ver la formación de nubes y estaba al final de humedad, como quiera vos. Si querés lo doy yo en unos Mirá, minutos. ahora, mira, si querés avanzo con esto, pues yo de producto de la condensación eh, hablo muy poquito, no sé si vos después vas a querer No, profundizar más. es básicamente, ¿te acordás cómo se producía, digamos, la condensación y cuáles son los productos de la condensación? Era básicamente como que se llama niebla, neblina, nube, bueno, eso. Sí, eso Que lo hablo, lean y que pero nos pregunten. bien. Arranco entonces y vamos completando. Creo, no sé, después de completar si te parece que es muy superficial lo que doy. Dale, dale, dale. Para terminar lo de presión y viento, lo que le decía Ángel, lean teoría, pregunten y a nivel de guía de trabajos prácticos hay mucha pregunta de más que nada teórica y poco de resolución numérica. Por eso no tenemos un espacio práctico, digamos. Empezamos con precipitación entonces. La primera pregunta, ¿qué es la lluvia y si es lo mismo que precipitación? La precipitación es el producto de la condensación de la humedad atmosférica que cae al suelo. O sea, el vapor del agua llega al punto, a la temperatura del punto rocío, condensa. Esa condensación, que puede ser, en principio es agua líquida, si cae al suelo, es uno de los productos de la condensación de la humedad atmosférica que cae al suelo. Vamos a tener, de acuerdo a la forma, o sea, de acuerdo al estado de esa materia agua, H2O, qué tipo de precipitación vamos a tener. Si llega al suelo en forma líquida, es lluvia. Y ahí ya tenemos una diferencia entre precipitación y lluvia. Si esa precipitación es cristalina, en forma de microcristales de hielo, es nieve. Y si esa precipitación es sólida, en forma de glóbulos de hielo, es granizo. Entonces, una precipitación abarca cualquier producto de la condensación de humedad atmosférica que cae al suelo. Si es líquida, es lluvia. Si es cristalina, es nieve. Y si es sólida, es granizo. Después tenemos divisiones, si se quiere, en la parte líquida. Cuando las gotas son menores a 5 milímetros, hablamos de llovizna, cae pausadamente. Cuando las gotas son mayores a 5 milímetros y caen uniformemente, es una lluvia. Y si son mayores a 3 milímetros y cae bruscamente, es un chaparrón. Es definiciones más finas, si se quiere. Lo que Ángel hablaba del producto de la condensación, Ángel, si querés, de hablar un poco de la diferencia entre niebla y nieblina, o lo ponemos para que lo lean. ¿Querés que lo muestre un cachito rápidamente ahora, Ariel? Como quieras, sí, dale. Así seguimos Dale, avanzando. déjame de compartir, que comparto yo. Dale, Yo pensé que lo iban a concadenar ustedes, pero no hay historia, yo lo comento. dale. Ahí deja de Pues compartir. no hace falta que dejen de compartir, se pueden solapar. Dale. Y Ah, sí, no, bien. eso lo iba a dar Ariel, pero me dijo, vas a ver cómo lo acabo Ángel. Ah, después puede ser, sí. Es Cuidar el muy probable. vocabulario, Ángel, Tincho, sobre Es todas muy las cosas. probable que sea así, pero no hay. Era para ver si estaba atento. ¿Ahí están viendo el compartido? Sí, Sí, Bueno, va bien. ahí como que ya no habíamos llegado a todo lo que era la humedad atmosférica y lo que era como que llama el panorama
saturación del aire, ¿no? Entonces cuando se saturaba, bueno, teníamos que salir de alguna manera de ese sistema de vapor de agua a agua líquida. Eso se hace a través del proceso de condensación, ¿sí? Y para que eso se dé, digamos, hay que tener algunas condiciones. ¿Cuáles son los productos? Nube, niebla, rocío, escarcha. Dice, bueno, la primera condición fundamental es lo que yo les había mencionado, que el aire llegue a saturarse, que no entre a presión y temperatura más cantidad de vapor de agua de la que admite como función de la misma. Dice que se dé la nucleación, acá era lo que faltaba. La nucleación, ¿sí?, es el proceso por el cual se presenta lo que se denomina superficie activa de intercambio. Tiene que haber alguien a quien poderle ceder el calor, ese que yo mencionaba a razón de 600 calorías por gramo, para que pueda llevarse a cabo el cambio de estado, ¿no? En este caso de vapor a agua líquida. ¿Cuáles son esos mecanismos para la saturación? Bueno, uno, por ejemplo, mezclando masas de aire. Otro es ganancia de vapor, como yo les había dicho, aumentando, digamos, la TVA hasta que alcance la TBS sin modificar la temperatura. O el otro por el enfriamiento, alcanzando el punto de rocío. En este caso puede ser isobárico o puede llegar a ser un ascenso adiabático, que era lo que yo venía mencionando cuando hablaba la clase pasado del gradiente adiabático seco o gradiente adiabático húmedo. Más o menos, digamos, en ese orden de importancia en el que está la flecha. Yo lo paso rápido, esto si queda duda, ustedes me lo preguntan en alguno de los espacios de práctica. Es bastante más meteorológico. La saturación por mezcla, dice la mezcla de dos masas de aire que no están saturadas, ¿sí?, puede dar lugar a una tercera masa de aire sobresaturada. En el ejemplo de la figura, la mezcla en proporciones iguales de la masa A y B, ambas subsaturadas, da lugar a la masa C, ya que sobresaturada de vapor de agua. Mírenlo, lo van a ver acá. Ahí tienen, ¿ven? Yo tengo una condición A de aire frío y por ende bastante seco, en términos de presión parcial tiene 5 hectopascales, tengo una masa de aire caliente que viene del norte a más de 30 grados, que tiene como 50 hectopascales, cuando la mezclo en forma lineal, fíjense que me termina dando una masa C que queda sobresaturado. Obviamente es lo que termina pasando cuando vemos los pasajes de aire frío o la configuración de choque, digamos, de dos frentes que se encuentran y puede llegar a producir este tipo. Es uno de los orígenes de precipitación que les va a explicar en un cachito más Ariel. Ahí tiene nubes bajas, niebla, etc. Otra configuración es por ganancia de vapor. Ganancia de vapor porque viene del aporte de evaporación o algún otro mecanismo por el cual está ganándose directamente vapor de agua a la atmósfera, ¿no? Por mayor energía. Ganancia de vapor de agua en una masa A subsaturada se puede dar transformada sin cambios térmicos ni de presión hasta que llega a saturarse, y es lo que yo les mostraba en el dibujo de la pecera con agua adentro que equilibraba y llegaba a tocar la saturación. No es ni más ni menos que eso. Normalmente hay, por ejemplo, evaporaciones o tormentas convectivas que se dan por este tipo de procesos. También las nieblas, etc. El enfriamiento isobárico, ¿sí?, en el cual yo tengo una masa, digamos, a determinada condición, ahí donde está la X, 16 grados 10 milibares, y lo que hago es a través de la noche ir bajando la temperatura por la emisión terrestre hasta que llego prácticamente a tocar la curva de saturación, alcanzo el punto de rocío, ¿sí? Ahí lo tienen, TR, temperatura de rocío, punto de rocío, y si sigue el descenso térmico, obviamente va a haber pasaje a agua líquida, ¿no? Y todo lo que esté bajando por debajo del punto de rocío, la temperatura, va a estar condensando agua en término líquido. Genera nieblas, niebla de suelo. Ahí tienen un enfriamiento por ascenso adiabático, las nubes, ¿sí? Esto es lo que mencionábamos de los gradientes adiabáticos. Dice, toda masa de aire que asciende se expande en forma aproximadamente adiabática, por lo que se enfría de acuerdo a la tasa de enfriamiento adiabático del aire subsaturado, que era el gradiente adiabático seco o gamma, ¿sí? Y del aire saturado como gamma prima o gradiente adiabático húmedo. El húmedo, yo les decía,
de que en realidad enmascaraba hasta un 40% del intercambio de calor en términos de calor latente, con lo cual si el otro variaba cada 100 metros 1 grado, el húmedo en término medio podemos llegar a decir de que varía 0,6 grados, más o menos para nuestra latitud. En realidad es función de la temperatura, puede estar en climas muy secos prácticamente... o no climas muy secos, climas muy fríos, puede llegar prácticamente a 1 grado cerca del seco, 0,9, y en climas muy tropicales, muy cálidos, muy húmedos, puede llegar a 0,3, 0,4 grados cada 100 metros. Lo término medio, pongámosle 0,6, utilicemos, no sé si Martín les dijo el gradiente adiabático húmedo en la montaña, ¿hablaste algo de eso, Martín? ¿Y usaste el 0,6? Según sea el caso respectivamente. Sí, justamente. Y el seco también. Explicarle que ese 0,6 puede ser variable. En términos generales, para nosotros usamos eso. Así se asciende el aire subsaturado. ¿Perdón? No, que de hecho en la literatura van a encontrar varios ejemplos, así que no se aten al 0,6. La realidad es que es función de la temperatura, ¿no? Y de la presión. Pero en términos medios, si utilizan 0,6 no se van a equivocar. Dice, así se asciende el aire subsaturado durante un trecho suficientemente prolongado, se puede enfriar hasta el punto de saturación por el gradiente adiabático seco, y después si sigue el ascenso, va a seguir, digamos, ascendiendo, pero por un gradiente húmedo, conformando nubes, ¿no? Ese es el plafón o base de la nubosidad. Normalmente ustedes van a ver que las nubes, tipo cúmulos, básicamente, crecen hacia arriba, no hay cúmulos que crezcan hacia abajo. Hay algunos casos muy especiales, pero no viene al caso en este momento. Se llaman cúmulos nimbus de tipo mamatus, pero es por la zona de subsidencia de las nubes. No importa eso. Dice, para ver si el aire es inestable, se compara la temperatura que tendría durante el hipotético ascenso, determinada por las tasas adiabáticas del aire, gamma y gamma prima, o gradiente adiabático seco y húmedo, respecto a la temperatura del aire circundante, o gradiente térmico alfa, que es en realidad el gradiente real que hay en la atmósfera. Y entonces ahí tienen, por ejemplo, ¿no? Ahí tienen el gamma y el gamma prima, que les quedan a la derecha, respecto del alfa, que es el gradiente real, con lo cual está diciendo, digamos, de que si yo asciendo, digamos, por cualquiera de los gradientes adiabáticos, voy a quedar en una temperatura a la misma altura más elevada que el gradiente real. Con lo cual, si está más elevada la temperatura por los gradientes adiabáticos seco y húmedo, me va a querer decir de que tengo una masa de menor densidad, porque está más con menor... ¿cómo que llama? O sea, está más expandida, tiene menor densidad. Si tiene menor densidad respecto del aire que lo rodea, va a querer seguir subiendo. A eso se lo denomina equilibrio inestable o superadiabático. Si, por ejemplo, por el contrario, la masa real es una masa, digamos, que es menor a los gradientes adiabáticos, ¿sí? Se denomina estable o subadiabático. ¿Por qué? Porque si la burbuja de aire sube por cualquiera de los dos gradientes adiabáticos, se va a encontrar a menor temperatura a esa altura que la masa, digamos, de la atmósfera real que la rodea. Con lo cual va a ser más densa, más pesada y va a tender a volver hacia la superficie. Eso habla de la estabilidad vertical del aire. No los voy a complicar más con esto, simplemente era para darles un pequeño detalle. Si más o menos se mantiene igual que los gradientes adiabáticos, se lo denomina equilibrio indiferente. ¿Sí? Estos mecanismos alcanzan la saturación, pero para alcanzar la condensación también es necesaria lo que se denomina, lo que yo les mencioné previamente, la nucleación. Y la nucleación, ¿sí?, se tiene que dar a partir de partículas que haya en el aire. ¿Por qué? Porque si el aire es absolutamente puro, con únicamente gases, no hay superficie activa de intercambio como para que el vapor de agua le ceda el calor para pasar de fase. Entonces se lleva a un concepto que yo todavía no les mencioné, que se llama de sobresaturación. Ahí lo tienen, hasta un 300% de la saturación para que haya nucleación. ¿Qué quiero decir? Quiero decir de que puede aumentar muchísimo la humedad absoluta sin que aumente la tensión de vapor de saturación a esa temperatura. ¿Bien?
Es como que están haciendo poco las moléculas de vapor de agua en el aire y se recontramolestan entre ellas, pero no pueden hacer más presión porque están tan encerradas en ese aire que no se pueden golpear más fuerte de lo cerca que están. Eso es muy lábil, digamos, en cuanto le muestren una puerta de salida, esa sobresaturación rápidamente se va a salir. Un ejemplo de esto que les estoy mencionando, meteorológicamente hablando, es muy peligroso en climas muy diáfanos, en cielos que no están contaminados, y de repente, digamos, están muy fríos, con mucha humedad, y están sobresaturados esos cielos, ¿y qué se le ocurre pasar por ahí en Canadá o en esas cosas? Un avión de aluminio haciendo un viaje. Bueno, de golpe, de la nada, el avión que estaba en un cielo absolutamente despejado se llena de hielo como si fuera un cubito y entra a caer como si fuera una piedra desde el aire, ¿no? Eso se llama gelación en aeronavegación y es producto de esta sobresaturación. De hecho, la aeronavegación lo recontraconoce este fenómeno y tienen sistemas preparados con bolsas inflables para romper el hielo de golpe y bajar a alturas en las cuales no esté por debajo del punto de congelación, porque si no, el avión se gela y se viene a pique y muere toda la tripulación. Bueno, eso es para mostrarle el efecto este de la sobresaturación en aires muy, muy diáfanos. Obviamente es una cuestión importante a nivel meteorológico, no tanto a nivel agrometeorológico. ¿Por qué? Porque a nivel agrometeorológico en superficie siempre tenemos superficie de intercambio, ya sea la soja, el suelo, etcétera, etcétera, como para poder estar intercambiando el calor necesario para que no se produzca sobresaturación, ¿sí? En la atmósfera la nucleación se consigue sin dificultad gracias a los núcleos de condensación. O sea, cuando no existe esta sobresaturación es porque la atmósfera tiene lo que se denomina polvo atmosférico, tiene sales, tiene pequeños polen, tiene pequeñas partículas que vuelan y bueno, toda esa, aunque sea muy chiquitita, para nosotros a nivel molecular del vapor de agua son superficies recontra enormes como para cambiar de estado y a partir de esa pequeña partícula de polvo se empieza a depositar el agua en forma de vapor a agua líquida para generar las mínimas gotitas de agua que en todo caso primero forman las nubes y después si sigue, digamos, el proceso de formación de condensación de la nube, puede llegar a precipitar. ¿Qué quiero decir? Que muchas veces hay condensación y no puede, y capaz que no llega lluvia, no, que haya nube no es condición suficiente para que llueva, a eso me refiero. Se puede revertir la situación y después la nube se evapora. Tiene que generarse la inestabilidad, se tiene que generar la nucleación, se tiene que generar la condensación y seguir la inestabilidad como para que la nube crezca las gotitas de agua hasta que se lleguen a desprender en forma nítida y lleguen a la superficie de la Tierra. Recién ahí se da el proceso de precipitación. Muchas veces eso no pasa. De hecho, vamos a ver que la Patagonia es un lugar muy nublado y sin embargo prácticamente no llueve. Pero lo explicamos más después en términos climáticos a eso, ¿no? ¿Cuáles las condiciones de condensación? Dicen el rocío, la importancia del rocío, del aporte de agua es escaso, pero sí tiene, digamos, como variable a través del tiempo y los lugares, un papel preponderante en el desarrollo de enfermedades, esporas, micelio, hay de hecho enfermedades denominadas propiamente de rocío, ¿no? Que se consideran, después lo van a ver en varias de las materias que siguen, pero una de las variables a estudiar, digamos, serían los días y la duración de la exposición en los rocíos, el goteo del techo, la baja transparencia. Es considerable por el impacto agronómico que puede llegar a tener. Después les dejo para leer, acá tienen distintos tipos de nubosidad, como pueden llegar a ser los cirrostratos, cirrocúmulos. Aquellos que quieran ver algo más me lo preguntan. Son básicamente nubes que están conformadas por la altura a la que se dan, mayor a los 5.000 metros de altura, 6.000 metros, son cristales de hielo, tenues, aspecto fibroso, filamentoso. Dice las medias como altos estratos o altos cúmulos, están en un estrato de 2, 3, 5.000 metros, en el estrato intermedio, ahí lo tienen, 4 kilómetros. Hay en algunos casos, digamos, más agua o agua-hielo, son más o menos gris azulado. Hay toda una clasificación, aquellos que lo quieran ver, tengo material que les puedo brindar.
y las bajas, que son las más importantes a nivel meteorológico en todo el rendimiento que yo les digo de precipitación, que son estratos cúmulos, nimbos stratos, estratos, y la más importante de todo, desarrollo vertical, que bueno, ahí tienen un poco más de descripción, estratos cúmulos, y desarrollo vertical, que son los cúmulos nimbos, ¿no? Que son las máquinas térmicas con una convección dentro de los propios cúmulos muy, muy importante. Pueden llegar desde 1 o 2 kilómetros hasta prácticamente la tropopausa, 10, 12, 15 kilómetros de altura, ¿no? Y dan como que se llama, estos son los cúmulos de buen tiempo, estos chiquitos, pero acá tienen ahí tienen los cúmulos en términos en forma de yunque, y no sé, no hay alguno, pero bueno, acá tienen esta de abajo, es la formación de un cúmulo potente aborrascado, y cuando se unen todos esos se hacen una capa muy, muy densa, son en esas corrientes verticales que se generan inclusive no solo las grandes lluvias, sustentan hasta piedras adentro, que es el granizo, sino que además en esas corrientes que se generan dentro de la nube de ascendencia y descendencia ¿cómo se llama?, de la celda convectiva que les mencionaba Ariel hace un rato, también pasa dentro de estas nubes a nivel mesoclimático, se generan rozamientos muy importantes y las cargas eléctricas que terminan generando los rayos, ¿verdad? Hasta acá vamos a hablar un poco de condensación, Ariel, así pueden avanzar si quieren un cachito con lo de lluvia. Si hay alguna pregunta, chicos, lo van poniendo en el chat o lo agendan para la próxima clase cuando vean el material. Por favor, les pedimos. Listo, bueno, no sé si hay alguna pregunta de lo que vimos hasta acá, bien, presión y viento y esto que explicó Ángel. Martín quería mostrarle un video de unas nubes, me dijo, aprovechando que Ángel estuvo hablando de las nubes. Bien. Bien. ¿Estás? Era Sí. necesario dar un poquito de condensación, porque si no parece que entre la saturación y como que se llama, y la lluvia es directo, y la cosa no es tan así. Ahí sí se ve la pantalla. Esto yo les había comentado hace... ¿Cuánto fue? Para el 8 de marzo. Se había dado el tema de... A ver... ¿Y ahora dónde la dejé? Chan, chan. Aprovecho, ya que tengo el micrófono abierto, a mencionarles, en términos de la graduación en superficie, digamos, ¿qué es la niebla? La niebla es básicamente una nube que está en superficie, apoyada sobre el suelo. Arranca con una leve turbidez en el suelo, en el aire, que empieza a disminuir la visibilidad y se la determina como bruma, estado brumoso del aire, digamos, como que empieza a verse tenuamente, que a la distancia se empiezan a desdibujar la forma. Eso porque recién ahí empieza el proceso de condensación de las gotitas, muy, muy finita. En la medida que se empieza a intensificar, sigue más o menos en esa escala. Primero bruma, neblina, ¿sí? Y niebla. Eso es en grado de intensidad de cúmulos, digamos, de partículas que empiezan a condensar, y del tamaño de gota que se va condensando en esos mismos partículas atmosféricas cerca de la superficie. Bueno, no, Ari, seguí, porque te engañé. Me habrá quedado en la otra computadora. No, bueno, ahí te había... Yo creo que conviene cortar acá, Tincho, porque, no sé, empezar con precipitación, con lo que significa ese tema para la formación de los chicos en la materia. Quedando 15 minutos no me parece adecuado. No, por eso yo te había mandado ese mensaje de que ya caracterización, si Ángel coincide, conviene dejarlo para la clase que viene, que ya estuvimos viendo que está un poco descongestionada. Y material Sí, de igual, práctica digamos, tiene precipitación arrancaríamos desde cero la semana que viene, como primer tema. Sí, si querés, podés, Ariel, mencionar a los chicos que toda la primer parte de precipitación es bastante leíble.